Esta semana cerramos con una noticia que tiene impacto regional y es la condena al expresidente de Brasil, Lula, y además el referente, digamos, de la nueva izquierda de los últimos años en América Latina. Un caso que ha tenido impacto en casi todos los países de América Latina por estar inscrito en ese cáncer en el que se convirtieron los sobornos de Petrobras y el caso Odebrecht, que ya hoy mismo ha salpicado también al expresidente de Perú, Ollanta Humala. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas y sobre todo poder tratar de analizar, después de la destitución de Dilma Rousseff, el presidente actual, Temer, siendo investigado, y como le decía, la condena del presidente Lula, ¿qué viene hacia 2018 en que habrá elecciones en Brasil? ¿Un nuevo Trump para Brasil? Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya viernes inicia el fin de semana y una de las noticias que ha estado rondando a lo largo de los últimos días, por supuesto, es la condena al expresidente Lula de Brasil, aunque todavía puede apelar y sería un proceso que se llevará casi un año antes de que llegara al Tribunal Supremo. Pero en cualquier caso, Brasil no sale de un golpe político para tener que vivir otro. Usted recordará, su presidenta, Dilma Rousseff, fue destituida, su actual mandatario, Temer, está bajo investigación y ahora el líder histórico de la izquierda brasileña, pero también latinoamericana, está condenado por corrupción. ¿Qué o cuál es la perspectiva que se abre para Brasil? ¿Será que ese deterioro de la clase política, ese cuestionamiento a sus élites derivará en el surgimiento de un nuevo Lula, como ya por ahí asoma en la figura de algunos aspirantes a competir en la carrera presidencial hacia 2018? Me da mucho gusto que estés conmigo, Pepe Rubinstein, como todos los viernes, un placer tenerte. Igualmente, buenas noches. Y nos acompaña también Hernán Gómez, te contaba de él. Hernán sí. Es un especialista de Brasil, vivió ahí, acaba de publicar un libro que además tuvo mucho éxito en librerías sobre Brasil y las historias de ese país de los últimos años. Gracias, Hernán. Gracias a ti, Pepe. ¿Qué tal? Como siempre. Y Pepe, pues comienzo contigo y decirte, la verdad es que sí es una noticia impactante, no solo para Brasil, sino para América Latina. Se trata de uno de los líderes que abrió las posibilidades de llegada de un nuevo tipo de izquierda al poder, proyectó un boom internacional de Brasil que en algún momento era la gran promesa de los BRICS, y Lula es un referente para América Latina y en esa medida también su impacto. Pero ¿cómo sientes, desde tu punto de vista, cómo describirías el alcance de la condena para la región? Decir condena es un poco prematuro, pero yo creo que la decisión y va a terminar siendo un boomerang. De aquí a que el Tribunal Supremo responda sobre esta condena, sobre una apelación, que es la segunda instancia, se llevan más de un año. Las elecciones próximas son en octubre de 2018, se van a encimar. El efecto que ha causado la supuesta condena sobre Lula, lo que ha hecho es algo guardando las proporciones a lo que en su momento pudo haber sido el intento de desafuero a López Obrador en México. Simplemente la popularidad del enfocado crece. El 30% en las encuestas favorecen a Lula. Lula es el político más popular en Brasil desde el inicio de este siglo. Nada más quiero dejar patente cómo describen a Lula. Obama: Lula es el político más popular del planeta. En 2009, Le Monde y El País: Lula es el personaje del año. El Financial Times: es Lula el protagonista de la década. En 2010, la revista Time:
Lula es la persona más influyente del mundo. Indiscutible, Hernán, indiscutible la presencia, la importancia, la relevancia, la proyección internacional de Lula en el mundo, particularmente en América Latina. Pero tú coincidirías con este diagnóstico de que esta condena, aunque pueda ser apelable, se convierta o pueda ser un boom, un boomerang que lo catapulte aún más hacia la competencia electoral del 2018? No lo sé. Me parece que va a ser una contienda muy difícil, porque, digamos, ya van varios años, digamos, en los que el PT se ha ido erosionando electoralmente, y Lula, a pesar de su inmensa popularidad y de ser hoy el político con la mayor intención de voto, una intención de voto cercana al 30%, que incluso en las últimas semanas ha venido aumentando, también es un político con un alto rechazo. Hoy lo que se ve en Brasil es un norte y un nordeste, que son las zonas, digamos, más pobres del país, todavía sosteniendo bastante al voto del PT. Al PT, y el sur-sureste del país, donde están, digamos, las clases medias, los sectores con más recursos, muy antipetistas, radicalmente antipetistas, un país totalmente dividido en este sentido. Y digamos, sí puede ser que haya una percepción de alguien que está siendo perseguido políticamente, porque si uno ve qué ocurrió esta semana en Brasil, bueno, el mismo día en el que el juez Moro dictó esta sentencia en contra de Lula, que como bien decía Pepe, en este momento no es definitiva porque no implica prisión. Ese mismo día el Congreso se reunió a discutir, una comisión del Congreso se reunió a discutir la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República en contra de Michel Temer, el presidente actual, el presidente en funciones, y no hubo quórum para que la comisión sesionara. Evidentemente hicieron el vacío para que no pudiera funcionar esta comisión, y digamos que el caso va a llegar finalmente al Pleno, pero no es muy seguro que se apruebe el desafuero del presidente Temer. Eso me preocupa. Entonces, porque eso me preocupa, y las pruebas porque son mucho más contundentes contra Temer. Pero eso me preocupa Mucho porque más. comienzas a ver un país confrontado y dividido, en el caso regional, respecto del PT, pero también respecto de Lula. Y me llama la atención otra confrontación al margen que el propio Lula, Pepe, pone sobre la mesa después de que recibe, de que es notificado de la condena, diciendo, bueno, pues estoy dispuesto prácticamente a luchar en este país contra las instituciones que me persiguen y yo soy el candidato del pueblo. Ahí tienes, digamos, otra ruptura que dibujaba Hernán, el apoyo o la sugerencia de que hay un sesgo respecto del caso de investigación de corrupción del presidente Temer, y mientras a Lula le cae todo el peso de la ley. Efectivamente. Realmente, después de 8 años de haber sido presidente, el motivo por el que están culpando o por el que quieren condenar a Lula es por haber recibido en una playa de Sao Paulo un triplex de 200 y pico de metros, que pues realmente no es algo así muy ostentoso, y además recibió $1.100.000 por parte de la constructora OAS para que lo amueble, para que lo deje como debe de ser. Es más chico que el que dicen que tiene Alejandra Barrales en Miami. Mira, exacto, a Temer, antes de que lo eligieran, siendo vicepresidente, ya le habían comprobado que había habido corrupción por $1.5 millones. Hay mucho más motivos para el impeachment del presidente que por lo que están yendo en contra de un presidente que durante 8 años mejoró simplemente el PIB personal, lo multiplicó por 3. La pobreza, gran parte se trasladó a ser clase media. Realmente fue el presidente que salió con 80% de aprobación en 2010. Estás hablando de un ícono, estás hablando de alguien que, aunque tenga, como bien dices tú, Hernán, gentes que lo rechazan o lo impugnan o lo demás, el pueblo
y la imagen que él dejó lo quieren, y también sienten que fue muy forzada la destitución de Dilma Rousseff, porque ella no la quitaron por haberse llevado dinero por corrupta, sino por una mala aplicación del presupuesto, algo que por le algo que buscaron. hacen todos los presidentes. Absolutamente, que no Maquillar utilizó cuentas públicas. Claro. Ahora en ese mismo contexto, una cuestión que me preocupa, y te lo pregunto si tú ves que ese escenario puede abrirse, es que en este contexto de división, de confrontación, de desconfianza hacia las instituciones, de pérdida absoluta de credibilidad de la clase política brasileña, Dilma cayó a 7% de popularidad un poco antes de que fuera destituida, Lula, a pesar de haber sido ese gran líder, hoy también es un líder absolutamente cuestionado. Si puede abrirse una opción, digamos, más de tipo... digamos, de derecha más populista, ¿no? Sí. Un candidato, y estoy pensando en Jair Bolsonaro. en Jair, exactamente, ¿no? Conocido por sus exabruptos, comentarios más bien machistas, misóginos, y digamos salidas de tono más al estilo de lo que estamos viendo con el presidente Sin duda, y además, ahora que platicábamos antes de iniciar el programa, Pepe ha estudiado bien a este personaje, a Jair Bolsonaro, nos puede contar ahora, pero sin duda creo que el riesgo es que la clase política tradicional llegue a un tal nivel de descrédito que cualquier solución, digamos, cualquier candidato populista de derecha, que es más probable después de tantos años de gobiernos de izquierda en Brasil, se haga del poder. O sea, tú sí veo... ves la posibilidad Sí. de que, como ha ocurrido en otros procesos, y estoy pensando incluso en Francia fue una salida que puede considerarse razonable, pero es un varapalo a los partidos tradicionales, al ¿no? sistema. ¿Tú Sí. ves esa salida, ves esa posibilidad? Yo creo que es un gran riesgo, Ahora, a mí lo que me preocupa digamos, de estos casos de corrupción es la forma en que, digamos, ¿cómo veo yo las cosas? Brasil es un país donde la política, el aceite del día a día de la política es la corrupción. Todos los políticos de todos los partidos, y es lo que hemos estado viendo con el caso de Lavallato y con los escándalos de Petrobras, es que todos los políticos han estado implicados en casos de corrupción. El tema es que no se juzga a todos con la misma vara, es decir, y que a Lula se lo está juzgando y a los gobiernos del PT con un estándar mucho más alto, cuando en realidad todos los políticos han sido parte de este esquema de corrupción. Es una cosa similar al Tangentopoli que se dio en Italia. Y hay otros países que tienen problemas similares, no sé si conozcas. Seguramente, yo estoy seguro que la corrupción en México es mucho peor que la corrupción en Brasil. Es decir, y en los índices de transparencia internacional, México siempre ha salido más alto que Brasil. Es decir, lo que pasa es que en Brasil se están ventilando públicamente estas cuestiones. O sea, un poco ahí, digamos, lo que tú sientes como grave de la corrupción política en Brasil es que además las instituciones empiezan a ser utilizadas por grupos o camarillas políticas. Estamos hablando de la crisis brasileña, casi que de las sucesivas crisis brasileñas, la última, la condena al presidente Lula, que sin embargo todavía puede ser apelable y revisable en segunda instancia en el Tribunal Supremo, pero me quedé contigo, Pepe Rubinstein, y el tema es, ¿tú crees que en efecto pueda abrirse una solución antisistema, antipartidos, con personajes que hoy empiezan a conocerse, bueno, a tener, digamos, visibilidad en Brasil? Estamos hablando, por ejemplo, de Jair Bolsonaro, un ex militar conocido por sus exabruptos, misóginos, machistas, autoritarios, pero también, recordaba Hernán, le llaman el empresario, Trump brasileño. El Trump brasileño, pero Sí. también ahí está otro, un empresario, el Claro, alcalde claro, Doria. de Sao Paulo. Claro. Parecería que es una moda, que es como la ley del péndulo. Como ya tuvimos gobiernos de izquierda, pues nos toca irnos a la derecha, y entonces comienzan a votar en contra en vez de ver qué es lo que les ofrece cada quien. Yo insisto en que Lula está recobrando popularidad, lo ven como el maltratado, lo ven como el perseguido, hay una simpatía popular por él, por la que víctima. va a ir creciendo, claro, siempre estás a favor del maltratado. Y Lula ha sido alguien que se ha movido, y como él dice, a mí no me pueden espantar, yo he pasado hambres, yo he estado, para que me ganen a mí, lo tendrán que hacer en las calles.
y le pido al Partido del Trabajo, yo no estaba todavía convencido, pero hoy le pido al Partido del Trabajo que me postule. A ver, Ahora, que lo postule, pero incluso él ya ha dicho, y no crean que la condena me va a sacar del juego, al contrario, él dice, voy a estar en la boleta en 2018. Claro. Entre otras razones, tú me nada más corregirás. déjame terminar con Jair Bolsonaro, te lo digo rápido. Jair Bolsonaro representa una derecha radical, es un militar fuerte, incluso favorece la tortura. O sea, estás hablando de alguien que tiene la lengua suelta, que es muy impertinente, que ofende y que sería realmente una figura que, por lo que se puede anticipar, sería nefasta para... Y yo quisiera agregar algo. Sí. Además me parece que este tipo de figuras, estas soluciones trompianas, que a veces surgen por un sistema político, digamos, corrupto, oligárquico, lo que se quiera, nunca son la solución a la corrupción, porque recordemos qué pasó en Italia, qué pasó en Italia después del Tangentopoli, del escándalo y de Manos Limpias, donde cayó gran parte de la clase política. En las elecciones siguientes los partidos políticos tradicionales se desplomaron. ¿Y qué resurgió después de eso? Silvio Berlusconi. Díganme ustedes si Silvio y la Liga Norte, mucho peor. Pero díganme ustedes si Silvio Berlusconi representó algún tipo de solución a la corrupción. Por supuesto que ninguna. Es decir, estas figuras que demagógicamente llegan a presentarse como los que van a limpiar y sanear la vida pública, terminan siendo a veces mucho peores. Ahora, igual que sucede en Italia, es difícil que el desgaste de un régimen de partidos con esa fuerza logre que aspirantes a la renovación, y ahora estoy pensando en el PT, no sean también desgastados. En el caso del PT brasileño, casi todos los líderes, excepto paradójicamente Lula, están absolutamente desgastados. Al PT lo han mutilado. Es decir, hoy la única apuesta que tiene el PT y posiblemente una... Lula. Es Lula. Sí, lo han mutilado. Está en la cárcel la cabeza del partido, le han quitado, realmente se ha debilitado y lo están fortaleciendo con esta relación. Además hay que agregar, Lula acaba de enviudar, o sea, hay muchos motivos para verlo como el pobrecito de la película. Además es una persona que jala a las masas. Yo creo que de todas formas las izquierdas tienen que hacer una reflexión profunda de todo esto. Es decir, ayer fue condenado Ollanta Humala. Yo honestamente no pondría las manos en el fuego por la honestidad de Lula ni por la del PT. ¿Y por la de quién sí? Bueno, claro, es decir, pero no es una disculpa. Es decir, lo que quiero decir es que de lo que hay que hacernos cargo, y es una reflexión que es importante hacer, es esta de, digamos, el PT hizo política en un sistema corrupto, digamos, y en el fondo no pudo sustraerse de esa lógica corrupta de hacer política, y al final terminó siendo víctima de lo mismo que criticaba. Es decir, y creo que eso ha pasado con muchas izquierdas en América Latina, y es algo sobre lo que hay que reflexionar, porque a veces uno incluso se puede preguntar si es posible hacer política diferente solo cambiando a las personas y no haciendo profundos cambios institucionales. Y yo creo que eso es una reflexión que en México es muy pertinente. Sería pertinente. Por lo pronto, lo que sí estamos viendo como diferencia entre uno y otro país donde los niveles de corrupción pueden ser similares, Pepe, no sé cómo lo veas tú, es que esta vez la impunidad en el caso de Brasil sin duda es mucho menor, a pesar de los sesgos que pueda tener la justicia. En Perú estamos viendo los últimos presidentes, desde Fujimori hasta Ollanta Humala, están procesados. A Toledo lo están buscando en Estados Unidos. Está prófugo. En Guatemala Otto Pérez cayó, en El Salvador, en Panamá. Martinelli, Cristina Kirchner, en fin. Claro. Y aquí seguimos en la paz de las catacumbas. Es que aquí no ocurre, afortunadamente estamos exentos. A partir de Collor de Mello, Brasil resultó ser más papista que el Papa. El sistema de corrupción de Odebrecht, de alguna manera,
Y además que en la época de Lula encontraron muchos yacimientos petroleros a partir de 2003. Sí. Y entonces fue un círculo virtuoso que ahora cayó y se volvió un círculo vicioso, pero en aquel entonces se manejaba comisiones entre el 1 y el 3% de los contratos que se hacían con Petrobras. Había circulante y de alguna manera la economía fluyó y esta potencia latinoamericana que es Brasil, bueno, fue considerada como un ejemplo. ¿Cuántas veces en México decíamos, cómo es que Pemex no se puede parecer? Bueno, la verdad es que Pemex no tiene que parecer Al esquema del funcionamiento de Petrobras. Claro, era un ejemplo. Pero lo que estamos viendo es que toda América Latina hay una molestia generalizada, hay cero tolerancia a sus gobernantes. ¿Hay una rebelión contra la corrupción en América Latina? ¿Es una auténtica rebelión? No es una rebelión declarada, pero donde la veas, ve como tú dijiste, en Argentina, en Brasil, en Panamá, en Perú, en Guatemala, Ahora, en no Salvador. No creo que haya instituciones igual de fuertes y poder, digamos, poderes judiciales independientes en todos los países como para que estos escándalos vayan más allá de escándalos mediáticos y realmente se sancionen, se procesen. Me parece que Brasil en ese sentido es un ejemplo, o sea, porque han caído grandes empresarios, no solamente los corrompidos, sino los corruptores, que es importante. El mismo Marcelo Odebrecht ha caído, está preso. En Perú, digamos, es otro ejemplo donde la justicia está funcionando. Hay otros países, en cambio, donde ni siquiera hay información pública sobre el tema. Ustedes me dirán cuáles. Y resulta que ahí no cae nadie. Ahí no cae nadie. Extrañamente. Brasil, sin duda, un país cuyos próximos 12 meses son de pronóstico reservado. Una situación muy complicada. Tiene elecciones presidenciales en el 2018. Es posible que un principal candidato de la oposición, si es Lula, pues compita con una condena de 9 años por corrupción, pero que en el trayecto pueda ser destituido el propio presidente Temer después de que lo fue el anterior Dilma Rousseff. Y en este contexto, Hernán Gómez, la verdad es que quien te diga qué va a pasar en Brasil tiene una bola de cristal o está echando relajo como ellos. Es de tragicomedia, porque en este momento, por ejemplo, si el presidente Temer fuera destituido, asumiría el presidente de la Cámara de Diputados, que no es el que era originalmente porque ya está preso por 14 años, que fue el que conspiró contra Dilma Rousseff, pero el que está ahora, que es Rodrigo Maya, también está siendo investigado por el escándalo de Lavallato. En caso de que no fuera él, sería el presidente del Senado. Si él por algún motivo no pudiera o estuviera inhabilitado, sería el presidente del Senado, que también está siendo investigado por el escándalo de Lavallato. Después el Congreso se tendría que reunir para elegir a un presidente sustituto que termine el periodo para el cual fue electo Michel Temer. Esto puede demorar un cierto tiempo y se han mencionado varios nombres, digamos, de los políticos más populares, pero hay varios de ellos que también están en la panza de Lavallato. No está sencillo, nada sencillo el panorama político brasileño, la verdad. Qué marasmo, Pepe Me Rubista. pongo a pensar, si lo que quieren es verdaderamente limpiar la casa, primero todos los posibles están presos. O están perseguidos, o están de alguna manera en el ojo del huracán. Pero, ¿a qué va a llevar todo esto? Es una persecución en la que ya no te das cuenta de que estás afectando la economía, de que no estás revisando los programas de gobierno, que no estás sacando el superávit financiero que solías tener años anteriores, que estás perdiendo pisos en cuanto a la economía mundial. A ver, pero a pesar de todo, Brasil, digamos que queda algo de inercia. Paró un poco la crisis, ¿no? Sí, a ver, paró sí. El desastre que traía de caída del producto en los últimos años. Es decir, en este momento hay una agenda conservadora avanzando en lo económico. Sí, muy fuerte. Las reformas. Es decir, y creo que una de las razones por las cuales Michel Temer no digamos, todavía tiene apoyo es porque está promoviendo reformas
favorables a que las reformas los que grupos de quiere poder el sector económico. financiero, etcétera. Ayer o anteayer se aprobó una reforma laboral que a mí me dio terror, es decir, es una reforma laboral en un país donde hay sindicatos independientes, a diferencia del nuestro, donde hay una central de trabajadores como es la CUT, Central Única de Trabajadores, que no tiene nada que ver con nuestras centrales sindicales, es decir, una central combativa, etcétera. Y ayer se aprobó una reforma laboral muy regresiva, donde se ultra flexibilizan los mercados laborales, se adopta un principio donde se puede tener, por ejemplo, las negociaciones laborales pueden estar por encima de lo que establecen las leyes, lo cual muchas veces pone en desventaja a los trabajadores en las negociaciones laborales. Se permiten hasta jornadas de 12 horas. O sea que en medio, digamos, del marasmo político y la crisis de los partidos PP, sí está habiendo unos cambios y unas reformas estructurales muy fuertes. Sí, sí. Y bueno, mira, preguntabas tú qué puede suceder los próximos 12 meses. El 2 de agosto creo que es cuando se van a reunir para ver si se lleva a cabo y pueden destituir al presidente Temer. Ajá. En caso de que esto ocurra, comienzan a ver los relevos, los cambios, lo demás, irán haciendo camino al andar. La economía, como bien dices tú, pues no es que se haya paralizado, o sea, siguen moviendo, siguen trabajando, pero no es el Brasil de la primera década del siglo, no es ese milagro brasileño, todo lo contrario. Pero ¿a qué nos va a llevar todo esto? Esto va a cundir en todos los países de Latinoamérica, que con lupa van a estar buscando en qué falló el presidente, si se pasó un alto, o sea, hay una tolerancia cero, de verdad. ¿Eso es bueno o no? En parte. ¿Eso es bueno o no? No lo sé. ¿Qué piensas tú? La tolerancia, digamos... La mayor intolerancia a los actos de corrupción o la mayor, digamos, exigencia a los políticos para... No, yo creo que hay una tendencia cada vez más fuerte en América Latina por parte de la ciudadanía a ser intolerante a la corrupción, y eso me parece que está muy bien. Buen dato. Es decir, que nos estamos dando cuenta de cómo ha sido la política real todo este tiempo, porque no es que la corrupción apareció ahora, siempre ha estado ahí. No es que en Brasil el PT inventó la corrupción, o que en Perú Ollanta Humala inventó la corrupción. Es decir, en ese sentido hay un avance. Creo que el hecho de que estas cuestiones se estén poniendo en el ojo del huracán, que estén en los medios, etcétera, es importante. A mí me decían una frase que se me quedó, me pareció ingeniosa, que decían: en muchos partidos de América Latina no inventaron la corrupción los inventó a ellos. Yo en principio estoy de acuerdo con Hernán, sin embargo, yo creo que aquí hay un riesgo macartista. El macartismo de los años 50, en que perseguías a alguien porque parecía que era comunista. O sea, por sospechoso de corrupción ahora sí, estás... creo que eres corrupto. O sea, no hay presunción de inocencia, quieres decir, eres culpable hasta eres corrupto. Hasta que y el que es contrario. corrupto va para afuera. Y es muy difícil poder encontrar a alguien que arroje la primera piedra. Entonces, hay que tener cuidado de no irnos exactamente al otro extremo y comenzar una persecución a ciegas. No, y no hacer como si fuera un tema... Con venganzas. Y no hacer como si fuera un tema de personas o de buenos y malos. Claro. Porque el real problema es el funcionamiento de las instituciones. O sea, no se trata de venganza. Ya me voy, pero me quiero ir con el pronóstico, digamos que con el score que ustedes imaginan para los próximos 12 meses. ¿Va Lula de candidato para el 18 o no? Es muy difícil pronosticar eso. Pero Temer va a conducir, el actual presidente Temer va a conducir el proceso electoral, va a llegar al término para dar el relevo presidencial o no. Yo pensaba que no, y estoy empezando a pensar que la clase política brasileña es tan desvergonzada que es probable que sí termine Temer su mandato. Jair o opciones autoritarias pueden colarse y dar una vuelta al sistema de partidos tradicional. Muy probable, aunque yo tengo bastante fe en la ciudadanía brasileña, en la sociedad civil brasileña. No habría PT y no habría habido un Lula sin una sociedad
civil como la brasileña, combativa. Voy a ser ¿Lula va o no va? Voy a ser incorrectamente político. Vienes, pero de volada vienes. Vamos a comprar boleto. Ajá, Temer lo sacan. ajá. Lula es candidato y puede ganar. O Marina Silva. La ecologista. La ecologista es La que una, peleó la es una presidencia mujer que a tiene... Dilma. Que en este momento sería la mejor Sería opción. la menos peor o la mejor y Una sería mujer una alternativa con una por una trayectoria mujer admirable. limpia. Y encontrar una mujer limpia en todo este ambiente de corrupción, pues yo creo que ya es un motivo como para verla en serio. Bueno, pues ahí está, Coincido. ahí está más o menos a grandes rasgos el elenco. Vamos a seguir la trama de la telenovela brasileña los próximos meses y no sin antes agradecerte mucho, Hernán, que hayas venido gracias con a nosotros. ustedes. Hernán Gómez, especialista internacionalista, especialista de asuntos de América Latina, y muchas gracias, Pepe Rubinstein. Gracias De a ti, verdad, qué gusto un compartir placer. contigo, Hernán. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted, que le vaya muy bien. Nos vemos aquí el próximo lunes.